tienen la primera parte que va a ser comprensión, van a tener que leer todo el texto y responder a las preguntas, y hay una segunda parte de gramática, ¿sí?, que van a tener que responder. Bueno, hago así como un rapidito de traducción. Balayé le texte de Joan Ba significa como haga un barrido de arriba abajo, prestando atención a los elementos que lo acompañan. Tienen que mirar si hay títulos, si hay imágenes, si hay subtítulos. Tienen que identificar cuál es el autor del artículo, quién es el entrevistado, la sección y el soporte. Recuerden de dónde fue extraído este artículo. Buscar informaciones suplementarias y redactar una corta biografía de la persona interrogada. ¿Sí? El entrevistado es muy importante, y si bien al final del texto hay un poco de la biografía, pero necesito que busquen un poco más. Busquen nacionalidad, que me interesa que conozcan. Una corta biografía. Todo tiene que ser en castellano, ¿eh? Todas las respuestas a estas preguntas tienen que ser en castellano. Bueno, puede hacer asociaciones entre el título y las imágenes, ¿sí? Sí o no, y por qué, cómo lo relacionan. Formular una hipótesis. Recuerden que esto es solo una pequeña lectura de barrido, así, rapidita, sin enfocarse en el texto. Formule una hipótesis muy, digamos, provisoria sobre el sentido global del texto y sobre el tipo de texto, en base al autor, que ya van a conocer, al entrevistado, a la sección, van a ver el tipo de texto, cómo está organizado, me van a decir, y las imágenes, de qué puede hablar el texto y qué tipo de texto es. Fíjense que al final, en el módulo, sería en la página 34, antes de los verbos hay unas explicaciones de los tipos de textos, son argumentativos, dialogales, explicativos. Es para que me digan qué tipo de texto es. Ustedes solo con la primera mirada del texto, con el primer barrido, van a poder contestar estas preguntas. La primera, digamos. La segunda ya van a tener que leer el primer párrafo atentamente y identificar las ideas principales. Y después, ya leyendo todos los demás párrafos, van a ir respondiendo a las preguntas. ¿A qué público están destinados sus libros? ¿Sí? El entrevistado. ¿Quién participa regularmente en los seminarios psicoanalíticos de París y por qué lo hacen? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales los padres consultan a los profesionales de la salud mental? La depresión del lactante está directamente asociada a la depresión postpartum de la madre. Justificar su respuesta. ¿Cómo explica el doctor Nacio los problemas de comportamiento en los chicos y en los niños y en los adolescentes? Existen otros motivos de consultas más raros, ¿sí? Mencione los más graves, indique su origen, cuáles son las situaciones posibles a las cuales se puede enfrentar un docente y cómo los soluciona o cómo los aborda. Describir los síntomas y las causas posibles de estos tipos de trastornos. Se plantea que hay un problema muy importante en educación, que es cómo transmitir un saber, un comportamiento a un niño sin alterar la confianza que tiene en él. Entonces, frente a este problema, ¿cuáles son las recomendaciones que da el doctor Nacio a los padres? Y por último, explicar la popularidad de escuelas como Montessori o Waldorf, por qué son tan populares. La segunda parte es gramática. Tienen que, a partir, les doy verbos en infinitivo. Ustedes tienen que buscar el sustantivo e indicar en qué línea lo encontraron, el renglón. Buscar 8 adjetivos posesivos diferentes con los sustantivos correspondientes, indicar la línea. 4 adverbios, esos que terminan en mente que les estuve explicando, a partir de los adjetivos. 5 verbos del infinitivo que sean del primer grupo. 5 que sean del tercer grupo, que pueden ser en ir, en oír o en re. 5 verbos pronominales al infinitivo, que eran los que tenían el se adelante, ¿sí? Recuerden que son todos en infinitivo. 5 verbos conjugados al passé composé, ¿sí? Que puede ser con cualquiera de los auxiliares.
Habíamos visto buscar los referentes, ¿se acuerdan? ¿Qué reemplazaban en el trabajo práctico de Bourdieu? Estuvimos viendo eso, el referente. Es algo que yo ya había nombrado antes, pero para evitar la repetición lo reemplazo con algún pronombre, con un sinónimo. Bien, entonces lo que está subrayado tienen que buscar el referente. Y después en el ejercicio número 3, buscar 3 frases negativas que sean diferentes las negaciones, no la negación común, el ne y el pa. Hay varias, así que traten de encontrarlas. Y tienen que identificar también 3 ejemplos de la mise en relief, esa que les decía yo que se utilizan para resaltar algo en la frase. Ven acá, es solamente a lo largo de los 25 últimos 30 años que se llega a... Bien, ven que está el se y el que bastante más allá. Así que bueno, todo eso tienen para trabajar mucho, y mientras yo voy corrigiendo los prácticos que tengo pendientes.